I only have a handful of ships, Master Chief. It's a big risk, but I'm confident. Hell, not again. Emergency generators, now! Shielding failed. They're down and charging. As soon as they're up, re-establish contact with Lord Hood. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment I've come to know. I am the villain, but I make myself one. Gee, are you surprised? Have you forgotten the story? Are you not paying attention? After all, you're here to consume, are you not? Cocky bastard just loves to run his mouth. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Señores, todo se puso revuelto. Se armó la locura, giros dramáticos de los acontecimientos, lo que está pasando ahora mismo en torno al acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard. Tenemos por delante una guerra total de relaciones públicas, muchos rumores, buenos, malos, de la FTC. Hay muchísima información la que tenemos que tratar hoy. También vamos a tratar el tema de las concesiones, unas declaraciones o la última chifladura más bien del señor Michael Patcher. Como os digo, tenemos demasiada información la que ha acontecido entre ayer domingo y hoy lunes. Así que, chicos, poneros muy cómodos porque el vídeo de hoy, como siempre, en la casa del Fake Insider, donde damos las mejores noticias, el mejor análisis y la mejor explicación de todo lo que está ocurriendo en esta revisión, en este escrutinio antimonopolio del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard, lo tenéis en esta casa. Así que si os interesa el tema, si os gusta Xbox, ya sabéis, suscribirse, campanita, like, comentarios y vamos a empezar porque es lo que os digo, chicos, tenemos información a raudales, esto se ha vuelto loco y vamos a tener una semana ardua y extensa, no solo con los Game Awards, sino que también con el caso de Activision Blizzard, porque ya recordaréis, entre otras cosas, que el 8 de diciembre se reúnen los comisionados en una reunión previa a la votación de la FTC para ver qué van a decidir recibiendo los informes finales del grupo de estudio del caso de Microsoft y Activision Blizzard. Se pone tenso, estamos llegando, como os dije hace unos días, al principio del fin de todo esto y vamos a conocerlo todo ahora mismo. Y en primer lugar tenemos que irnos a la información del New York Post. Antes de hablar de esta información os he de decir que el New York Post no tiene por qué ser la mejor fuente del mundo. Se puede considerar una especie de tabloide, prensa amarilla, algo similar a lo que conoceréis en Reino Unido como el medio The Sun. Para mí, por supuesto, no es la mejor fuente para analizar estos temas, pero sí es verdad que aporta muchos detalles interesantes de lo que podría estar ocurriendo en el circo de Lina Khan y cómo le podrían estar creciendo los enanos, más aún después de toda esta semana de noticias de que si la FTC no va a escuchar concesiones. Muchas gracias. Gracias, Duarteño, por esos 4 mesazos. De eso, de que si la FTC no va a escuchar concesiones, de que la FTC no va a denunciar y que va a demandar directamente para no permitir este acuerdo. La FTC directamente va a decir, Microsoft, que esto no está permitido, nos vamos a los tribunales. Esas son las informaciones que hemos estado escuchando, tanto de políticos como del medio MLX, pero ahora ha aparecido un rayo de esperanza en New York Post, en este caso, de evitar el juicio, que es lo que podría estar pasando en la FTC. La FTC, como sabéis, desde que comenzó la administración del presidente Joe Biden, Lina Khan fue elegida como directora de la FTC. Actualmente en la FTC existen 3 comisionados demócratas, en los que se incluye, por supuesto, Lina Khan, que fue directamente elegida por Joe Biden, por lo que entendemos que Lina Khan es demócrata. Por otro lado, otros 2 comisionados demócratas y un comisionado o una comisionada, en este caso, republicana. Ya conocemos por diferentes declaraciones públicas, estas 4 personas son las que votan, ¿vale? Estas 4 personas que os he dicho, 3 demócratas y un republicano, son los que votan esto. Ya conocemos, como os estoy diciendo, que la republicana, que su nombre, si mal no recuerdo, es Kristen Wilson. Kristen Wilson es la comisionada republicana. Ha señalado ya en más de una ocasión que apoya el acuerdo de Activision Blizzard y es lógico. Igualmente, si 3 demócratas dicen que no y una que nos vamos a demanda y una dice que sí, obviamente va a ir a demanda. ¿Qué está ocurriendo? Que parece que un demócrata dentro de Lina Khan, Rebecca Slaughter y Álvaro Bedoya podría estar cambiando de tercio, podría estar cambiando de opinión. Los rumores
dicen que algunos demócratas podrían sentirse cómodos con el acuerdo. De hecho, hay que decir que para que Biden se aupase como presidente de los Estados Unidos de América, Microsoft aportó más de 20 millones de dólares y obviamente, y como os dije en vídeos anteriores, esta adquisición estaba dejando el punto de vista legal para sumergirse directamente en el punto de vista político. Si entramos en el punto de vista político o entramos en la influencia política, Microsoft, por supuesto, va a utilizar sus influencias y sus hilos políticos en Washington, ¿vale? Como se dice, algunos demócratas podrían estar de acuerdo con este acuerdo, se podrían sentir cómodos con que se llegase a un acuerdo entre la FTC y Microsoft para aprobar esto, y actualmente no se conoce la identidad del demócrata disidente, aunque actualmente se habla de que probablemente sea el señor que os he dicho, la señora más bien Rebecca Slaughter. ¿Por qué se dice que Rebecca Slaughter podría apoyar a esta adquisición? Pues bueno, básicamente se habla de que Rebecca Slaughter apoyaría esta adquisición porque el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, estuvo en julio y es gran amigo de Brad Smith, presidente de Microsoft, ¿vale? Entonces, esta señora, Rebecca Slaughter, ha sido durante 4 años abogada del líder de la mayoría del Senado demócrata del estado de Washington, que creo que es Chuck Schumer, creo que es del estado de Washington. Pues esta chica era su abogada y Chuck Schumer fue quien colocó a esta chica en la FTC, ¿vale? Como os digo, todo esto es un rumor, ¿vale? Todo esto es rumores, todo esto es un poco incluso especulación, pero se habla de que ese demócrata disidente podría poner el 2-2. Lina Khan dice que no, Álvaro Bedoya dice que no, Rebecca Slaughter, demócrata, diría que sí, y por supuesto Christine Wilson diría que sí. Estaríamos en un 2-2. Os están un poco mal informando y os tengo que decir una cosa. En caso de empate, esto pasa, ¿vale? En caso de 2-2, esto pasa. ¿Qué ocurre normalmente con esto? Ocurrió en el caso de MGM con Amazon, que precisamente había 2 demócratas y 2 republicanos, la cosa iba a quedar 2-2 y directamente la FTC no votó el acuerdo. Expiró el tiempo, expiró el temporizador y el acuerdo se hizo efectivo entre MGM y Amazon a pesar de los esfuerzos de Lina Khan por intentar bloquear el acuerdo. Cabe recordar además que Lina Khan saltó a la fama por un artículo que escribió en el cual explicaba cómo aplicar las antiguas leyes antimonopolio a la empresa Amazon. Se encontró con una fusión de Amazon y obviamente estaba frotándose las manos y hasta tal punto que la propia Amazon pidió expresamente que la FTC no contase con Lina Khan para examinar el acuerdo. A pesar de los esfuerzos de Amazon, Lina Khan examinó el acuerdo y a pesar de los esfuerzos de Lina Khan, el acuerdo pasó porque no encontraron ese 3-1 necesario dentro de la FTC. Así que si esto es cierto, si Rebecca Slaughter ha sido asesorada por el señor Chuck Schumer, esto probablemente pueda pasar en la FTC. Obviamente, si damos por válidas estas informaciones y si interpretamos un poco que la relación entre, como os digo, Rebecca Slaughter, la comisionada de la FTC republicana, y por otro lado el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, tiene una relación muy estrecha, y Microsoft, os recuerdo que ha aportado 20 millones para que Biden se aupe a la Casa Blanca, a diferencia del Partido Demócrata, al que solo han apoyado con $1 millón en los últimos tiempos. Sin duda, esto es una muy buena noticia. Microsoft puede ofrecer remedios significativos y el presidente Biden, os lo digo desde aquí, probablemente querrá que este trato se aclare y le va a pedir a gente como su asesor antimonopolio Tim Wu que presione a Lina Khan para que acepte la propuesta. De hecho, el propio expresidente de la FTC, William Kovacic, demócrata, está diciendo que él cuenta con un 70% de que esto se apruebe y que en caso de que haya un demócrata disidente dentro de la FTC no vayan a votar porque, por decirlo de alguna manera, Lina Khan no va a querer dar la imagen de nuestra organización es una casa de locos y Lina Khan, yo como Lina Khan no puedo controlar ni lo otro. Yo quiero bloquear este acuerdo como Lina Khan, pero los míos no quieren. Entonces obviamente Lina Khan no va a dar la cara, no va a salir a matarse no va a quedar mal públicamente porque sus comisionados le lleven la contraria, ¿vale? Así que una información muy interesante, como os digo, Christina Slaughter, relación interesante de Rebecca Slaughter, con Chuck Schumer, abogada principal del líder de la mayoría del Senado durante 4 años y colocada, entre otras cosas, en la FTC gracias a Schumer, ¿vale? Estaremos muy atentos, pero como os digo, esto es un giro dramático de los acontecimientos por parte de una FTC, la cual
prácticamente ya estábamos empezando a dar por hecho que iban a denunciar en los tribunales este acuerdo. Hay presiones, hay muchas presiones, hay muchas influencias, hay mucha información. Esto no es lo único, y vamos a pasar a la siguiente presión, que no es pequeña y es bastante demoledora. Vamos a hablar de la Communication Workers of America, o lo que es lo mismo, el mayor sindicato de los desarrolladores de videojuegos en Estados Unidos. ¡Vamos! Pasamos al siguiente tema y vamos al tema del sindicato, en este caso el sindicato de Communication Workers of America. Como sabéis, Microsoft alcanzó un acuerdo de neutralidad laboral dentro de su empresa, cosa que obviamente fue secundada y apoyada por el Communication Workers of America, el que podría considerarse como el mayor sindicato de trabajadores de muchísimos sectores diferentes, desde el periodismo hasta de los seguros médicos, en fin, hay de todo tipo de gremios en este sindicato, pero actualmente está considerado como el sindicato más grande de los Estados Unidos. Este sindicato, por supuesto, ejerce una presión importante. Que este sindicato apruebe el acuerdo, consigue, lógicamente, que haya una presión importante sobre la FTC y sobre la administración Biden. Una administración Biden que ya se ha puesto en más de una ocasión a favor de esta sindicalización y que los trabajadores dentro de las grandes tecnológicas tengan un asiento y puedan hablar de sus derechos y de sus obligaciones como trabajadores de estas empresas. Ya sabéis que se ha hablado negativamente de las condiciones de empresas como Apple, como Amazon, como Meta, y en este caso Microsoft parece que es la primera gran tecnológica comprometida con esta causa, ¿vale? En este caso desde la Communication Workers of America, desde este sindicato, han redactado un artículo, el cual es muy interesante. Yo no voy a poner obviamente el artículo entero porque no es ahora, hay muchas cosas, muchas de las que ya hemos hablado en este canal, pero sin duda sorprende, como bien dice este sindicato, que por primera vez la FTC está pensándose en bloquear un acuerdo que realmente mejora las condiciones de los trabajadores. Es decir, normalmente la FTC, además Lina Khan, cuando asumió el cargo, prometió que uno de los enfoques principales de su organización de la FTC, algo que históricamente no se había hecho antes, era ver también las condiciones de los trabajadores pre y post adquisición, pre y post función, ¿vale? Pre y post fusión, perdón. Entonces es muy importante y sobre todo yo quería remarcaros lo que sería los últimos párrafos de este artículo, que a mí personalmente me han llamado mucho la atención, y sobre todo ya me llama la atención en sí que la CWA, este sindicato, esté presionando el acuerdo de esta manera. Ayer tuvimos la noticia del New York Post, que lo acabo de leer, un demócrata que puede disentir, entre otras cosas, ser un disidente, lógicamente, entre otras cosas, porque los demócratas, al menos de cara al público, están muy enfocados en potenciar las empresas americanas y en potenciar y en mejorar las condiciones laborales, eso al menos dicen en sus programas electorales, y esos al menos fueron sus progresos electorales. Y en este caso me gusta mucho, ya os digo, estos últimos párrafos que voy a pasar a leer. Atentos, los tengo aquí. Sony, que actualmente tiene la mayor parte del mercado de consolas de videojuegos, ha sido uno de los pocos opositores a la fusión. Todo esto no lo digo yo, lo dice la Communication Workers of America, el mayor sindicato de los Estados Unidos. Es un marcado contraste de intereses. Si se aprueba la fusión y se lleva a cabo el acuerdo con Microsoft, el acuerdo laboral con Microsoft, un acuerdo que ya está firmado con la Communication Workers of America, los trabajadores de Activision Blizzard en todo Estados Unidos que luchan contra el acoso sexual y otras malas condiciones laborales, finalmente tendrán una voz en el trabajo y la oportunidad de dar forma a las condiciones de trabajo en toda la industria, y los jugadores, nosotros, tendrán aliados dentro de una corporación con protecciones reales por hablar en interés de los consumidores. Si se desaprueba la fusión, las relaciones de poder dentro de la industria del videojuego para la mano de obra, es decir, para los trabajadores, siguen siendo las mismas. Sony protege su posición muy rentable como líder de la industria, y los consumidores tendrán que esperar y ver si los servicios de suscripción se convierten en una opción de juegos viable. La presidenta de la FTC, Lina Khan, ha sido una firme defensora por una política antimonopolio que tenga en cuenta los intereses de los trabajadores y el funcionamiento justo del mercado. Gracias a su liderazgo y al alcance e interés del personal de la FTC, el trabajo ahora es parte de la conversación antimonopolio. La situación laboral es parte de la conversación antimonopolio nacional. Aprobar esta fusión con el acuerdo laboral que diseñamos con Microsoft para proteger los derechos de negociación colectiva enviaría un
mensaje revolucionario a las empresas estadounidenses de que los trabajadores tienen un asiento en la mesa y sus preocupaciones son importantes y deben abordarse. Es hora de sellar el trato, no de destrozar. Como digo, esta información a mí por lo pronto me parece muy interesante, este artículo de la CWA. En primer lugar, se podría decir, o yo podría entender con ello, que le da algo más de credibilidad al artículo del New York Post que acabamos de analizar, el tema del disidente demócrata, y tal vez, por ejemplo, de la CNBC. David Faber ya dijo que el artículo de Político sobre la FTC no estaba bien, ¿vale? Yo creo personalmente, y conforme los tintes que está... de acuerdo a los tintes que está cogiendo todo esto, Biden puede meterse en todo esto y Biden puede ser un actor principal para que este trato se cierre en los Estados Unidos, y probablemente también lo cerrará en Reino Unido a través de presión política. Yo creo que Biden, por supuesto, se involucrase en este trato no estaba en los planes, pero actualmente, y viendo los tintes, como digo, creo que la Casa Blanca se va a involucrar directamente en este trato. Antes dábamos por hecho que la FTC podía denunciar, a día de hoy no al 100%, la verdad, ¿vale? Como tal, todo este artículo de la CWA, que se llama, me hace ver que, por ejemplo, medios como Político han hecho algunas evaluaciones bastante débiles o incluso incorrectas, y no solo sobre este tema, sino por otros. No sé si las fuentes o los estándares para las fuentes son más indulgentes, se podría entender, que otros medios, o si algo más les está llevando a algunos conflictos de intereses o lo que sea, les está haciendo hablar así, ¿vale? Pero sí es cierto que esto acaba con muchos temas, y sobre todo también hay que partir que en la Casa Blanca en Estados Unidos, Joe Biden, tienen un fiasco bastante importante del tema de los trabajadores ferroviarios, y es algo que están luchando para evitar precisamente verse aún peor de cara a los trabajadores, ¿vale? Así que ojito con esto, como os digo, muy ojito, porque ahora el New York Post ha hablado de que Biden se involucre. Como digo, hay una huelga ferroviaria en Estados Unidos, y la lucha del principal sindicato de los Estados Unidos nos puede hacer dar un salto de fe a decir que Biden se podría meter en esto, ¿vale? La razón, como os dije, chicos, esto se estaba volviendo político. En el momento en el que esto se vuelva político, yo dije que no tengo la capacidad de análisis que si se vuelve un asunto legal. Esto se ha vuelto político y Microsoft va a utilizar sus hilos políticos. En este caso, las palabras de la CWA, el principal sindicato de los Estados Unidos de América, creedme que no van a caer en saco roto. Y esto no queda aquí, porque si nos faltaba algo, Microsoft hoy han sacado los tanques. El presidente de Microsoft ha escrito en una columna de opinión en el medio Washington Post, y creedme que hay mucha tela que cortar. Y ahora pasamos a los tanques, chicos. Han sacado los tanques, han salido los tanques a paseo, y en este caso no ha sacado los tanques cualquier persona, sino que los ha sacado directamente el presidente de Microsoft, Brad Smith, a través de un artículo de opinión del Wall Street Journal. Como tal, el artículo es el siguiente. Yo no voy a leeros el artículo entero, pero este es el artículo entero del Wall Street Journal. Como podéis ver, lo firma Brad Smith, el presidente de Microsoft, y dice que la compra de Microsoft Activision es good for game. Hay puntos interesantes que rescatar acerca de este tema. Lo vamos a rescatar ahora mismo y os lo voy a comentar porque, como os digo, va a comenzar una guerra, va a comenzar una batalla, una escaramuza, ponedle el nombre que queráis, acerca de relaciones públicas. Está claro, como os dije, como os llevo diciendo en este vídeo, el asunto de Microsoft y Activision Blizzard se convirtió en un asunto político. En el momento en el que las cosas se vuelven políticas, lo llevo diciendo mucho tiempo, todo es impredecible, pero sin duda cada uno va a utilizar sus armas. Todos tienen sus armas listas, y en este caso Microsoft la utiliza a través de uno de los medios de opinión, de hecho probablemente más cercano al Partido Demócrata, que podría ser el Washington Post, ¿vale? Hay frases muy destacadas. En principio, obviamente, deberíamos ir a la más agresiva, que no es falsa, pero sí agresiva, que es la que os he publicado en la pestaña comunidad, que es la de Sony se ha convertido en el objetor más ruidoso de este acuerdo. Está tan entusiasmado con este acuerdo como Netflix, como Blockbuster, perdón, lo estaba con el surgimiento de Netflix. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues bueno, que básicamente Sony tiene un miedo
que no puede encima con él y es por eso por lo que está siendo, como ha descrito, el objetor más ruidoso, ¿vale? Como tal, en esta carta Brad Smith confirma la información que se lleva tratando a través de diferentes agencias de noticias y que yo os he traído en el canal, que es que Microsoft ha ofrecido esos 10 años de Call of Duty, ¿vale? Esos 10 años están sobre la mesa y esos 10 años han sido confirmados en la carta de Brad Smith. Le hemos ofrecido a Sony un contrato de 10 años para que cada nuevo lanzamiento de Call of Duty esté disponible en PlayStation el mismo día que llega a Xbox. Estamos abiertos a brindar el mismo compromiso a otras plataformas y hacer que los reguladores de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea lo exijan legalmente. Como os digo, esto es una información que se lleva sugiriendo durante muchos días, la hemos estado comentando en el canal y en primer lugar parecía que se había presentado solo a Europa, pero Brad Smith hoy públicamente ha dicho que se le ofrece a todos los reguladores, ese compromiso también se le ofrece a todas o a otras plataformas, es el término que ha utilizado Brad Smith, ¿vale? Y señores, tenemos el bombazo de última hora exclusiva del New York Times. Y os tengo que decir una cosa, esto no está siendo casualidad. O al menos así lo creo yo, exclusiva del New York Times, más de 300 trabajadores de ZeniMax, matriz de Microsoft, están votando para sindicalizarse con la Communication Workers of America, sindicato del que hemos hablado previamente en este vídeo. Como tal, ¿qué se conseguiría con esto? Pues un hito histórico, el mayor sindicato de videojuegos de la historia de los Estados Unidos y el primero para Microsoft, que ya conocemos, como dice aquí, que va a mantener ese acuerdo con la CWA de neutralidad laboral. Muy importante este movimiento, importantísimo, lo digo y lo está diciendo aquí. Obviamente hay una campaña con todo esto y lo dice aquí claramente. Es un ejemplo de nuestros principios laborales en acción, ¿vale? Así que como tal, esta campaña de sindicalización haría que los trabajadores de muchos estudios de ZeniMax, sobre todo de Quality Assurance, podrían estar sindicalizados, ¿vale? Esto es muy importante. De hecho, han dicho que han sufrido crunch durante muchas veces, horarios laborales de más de 10 horas, jornadas más bien laborales de más de 10 horas. Y como os digo, es muy interesante porque tenemos el artículo de Chris Shelton, que se reunió con la directora de la FTC para que le digan que no, esto creo que es nuevo, de hecho, esto es importante, el director de este sindicato, el CWA, se reunió con Lina Khan en octubre para pedirles que no bloqueen el acuerdo. Otro punto más, están trabajando actualmente con el acuerdo, pero muy buenas noticias, chicos. Yo me tengo que alegrar por esto, independientemente que esté relacionado con el acuerdo de Microsoft Activision Blizzard, que los trabajadores puedan tener voz y voto y puedan tener derechos o más derechos. Para mí nunca va a ser malo, y cualquiera que lo vea negativo, hacéroslo mirar y dejaros un poco la guerrita de consolas, porque como os digo, hay mucho crunch, sobre todo en empresas japonesas, en estudios japoneses, ya sabéis cómo funciona lo del crunch, no voy a hablar mucho, pero bueno. Así que chicos, interesante lo que está ocurriendo, esto es un no parar, vamos a tener un no parar de noticias, os lo digo, así que de verdad, suscribiros, porque vamos a tener además más de un vídeo diario habitualmente, creo yo, a pesar del mundial, a pesar de todo, a pesar de lo Game Awards, está esto de locos, chicos. Acuerdo de sindicalización o de votación para sindicalizarse de 300 trabajadores de ZeniMax. Van con todo, chicos, vamos con todo. ¿Y por qué vamos con todo? Porque como os adelanté en primicia, este juego se reúne. Brad Smith nos dice obviamente también, con lo que os he comentado antes, con el tema de Netflix y Blockbuster, que básicamente dice lo siguiente: bloquear nuestra adquisición haría que la industria del videojuego fuera menos competitiva y empeoraría la situación de los jugadores. Pienso en lo mucho mejor que es transmitir una película desde su sofá que conducir hasta Blockbuster. Queremos llevar el mismo tipo de innovación a la industria del videojuego. Esto lo ha dicho Brad Smith. Brad Smith habla de innovación, Brad Smith habla que le dejen competir, refiriéndose, y esto es importante, a Apple y a Google. Microsoft quiere crear un storefront, una App Store para móvil,
y quiere utilizar el contenido de Activision Blizzard, que es popular, para poder competir con estos dos titanes que prácticamente pues tienen en sus respectivas plataformas y sistemas operativos un monopolio total sobre el tema de las tiendas de aplicaciones, el cual ha cometido abusos en múltiples ocasiones y muchos de ellos están incluso pasando revisiones judiciales o incluso directamente están en juicio. Así que realmente Microsoft quiere innovar, Microsoft quiere mejorar la industria, el vicepresidente nos lo está diciendo y como os digo, dice lo nuevo realmente, más o menos, pues obviamente es un artículo de opinión, es un artículo de relaciones públicas y lo único nuevo realmente es eso. El tema del contrato a 10 años para Call of Duty, y repito esto porque en los últimos días habría dicho que Microsoft había ofrecido todos los juegos de Activision Blizzard o que incluso el señor Michael Patcher nos había dicho que iban a dar los juegos de Bethesda también en PlayStation y no, Brad Smith lo deja claro. Cada nuevo lanzamiento de Call of Duty disponible el mismo día que llegue a Xbox. 10 años. Es decir, solo Call of Duty, no otros juegos de Activision Blizzard y no otros juegos de, en este caso, de Bethesda o de Zenimax. Esto lo confirma el presidente de Microsoft, así que aquí en este caso cortamos todas las especulaciones respecto al tema. Lo otro importante, en mi opinión, es esto. Harán el mismo compromiso con otras plataformas y una de ellas entiendo y supongo que se refiere a Nintendo Switch, ¿vale? ¿Por qué es importante este artículo? Pues obviamente este artículo nos dice o nos da la confirmación de que este jueves se realizará esa reunión de la FTC que os comenté yo en primicia en Twitter y que luego comentamos en un vídeo. Fue una primicia de este canal. El jueves 8 de diciembre, el mismo día de los Game Awards, iba a haber reunión de la FTC y en este caso tantos artículos en el mismo tiempo, Communication Workers of America, New York Post el día anterior, hoy también el presidente de Microsoft nos dicen una cosa clara de todo este caso que, como digo, ha cogido un tinte muy político. Y es muy sencillo, chicos. A día de hoy las relaciones públicas, comunicados, todas estas cosas, sin duda son una herramienta antimonopolio, así que realmente no os debe sorprender. Microsoft está utilizando otra herramienta antimonopolio que sería las relaciones públicas y la política. Por eso os digo que es muy importante tener esto, ¿vale? No sabemos si Sony saldrá a lo largo de la semana con algún tipo de artículo, con algún tipo de entrevista, con algún tipo de declaración. No lo podemos saber, pero tal vez teniendo en cuenta la importancia de esta semana y la importancia de este mes de diciembre, como os llevo diciendo en el canal, esto se está poniendo caliente, estamos en el principio del fin del acuerdo, en este caso el principio del final, en la fase final de este acuerdo, en el comienzo de la fase final. Así que habrá que ver si Sony nos da algún artículo de opinión, si tenemos alguna declaración de algún mandamás de Sony, pero el 8 de diciembre hay reunión de la FTC y los tanques de esta escaramuza, de esta batalla de relaciones públicas están en la calle. Si queréis seguir el reportero de esta guerra, en este caso, con Éxtasis, con el Fake Insider, pues suscribiros, activad la campanita y todas estas cosas. Seguiremos informando siempre con el mayor compromiso a informaros con calidad, con sensatez y con sinceridad, ¿vale? Comentarios, como digo, like, suscribiros, campanita. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.